Vamos a seguir un poco con lo que estábamos hablando de temas de la práctica 2, pero vamos a ver lo que nos faltaba, que tiene que ver con lo que se llama la distribución condicional. Después también vamos a hablar sobre la covarianza, ¿sí? Que tiene que ver un poco también con lo que estuvimos hablando sobre independencia en la clase pasada. Pero nosotros vimos una manera de relacionar a las variables, a dos o más variables aleatorias, mediante lo que se llama la distribución conjunta. Es una manera de ver, digamos, la distribución de probabilidad, donde de alguna manera ocupan el mismo rol las dos variables o todas las variables. Vamos a hablar un poco de la idea de distribución condicional, que si bien no nos va a traer grandes problemas desde el operativo, es importante que tengan en claro un poco qué es lo que significa, de qué me está hablando, porque en realidad va a ser un concepto importante para la materia. De hecho, una de las propiedades más importantes de procesos estocásticos, de algunos procesos estocásticos, pero que son de los que más vamos a estudiar, que se cumplen a veces para ciertos procesos, es lo que se llama la propiedad de Markov. Creo que de lo que estuvimos hablando un poquito en la clase de consulta anterior, que se define precisamente como una propiedad de la distribución condicional de una variable respecto de las anteriores, ¿sí? de las variables del proceso estocástico. Entonces, quería que más o menos tengamos una idea de qué estamos hablando cuando hablamos de distribución condicional, ¿sí? Entonces, en general, si yo tengo un evento cualquiera con probabilidad positiva, en general yo puedo condicionar la distribución de una variable aleatoria, la función de distribución, a ese evento, ¿sí? ¿Qué sería condicionar ese evento? Básicamente sería tomar la probabilidad, calcular la probabilidad. Piensen que la función de distribución que me representa la probabilidad de que x sea menor o igual a t. Bueno, yo lo que voy a querer acá es la probabilidad de que x sea menor o igual a t, dado que ocurre el evento A. ¿Sí? Dado que ocurre el evento A, quiero calcular esa probabilidad puntual. Y eso me va a dar lo que se llama la distribución condicional de la variable x al evento A. ¿Sí? Tenemos la definición de probabilidad condicional que me dice que cómo se hace esto. Bueno, tomando la probabilidad conjunta de ambos eventos, el que quiero calcular y el que condiciona, sobre la probabilidad de la condición. Y lo que se puede probar, ¿sí? Se los dejo si quieren para que lo piensen, pero bueno, no hace falta. Lo que se puede probar es que esto cumple las condiciones para hacer una función de distribución, ¿sí? Es decir, si yo hago esta cuenta y A es un evento de probabilidad positiva, esta nueva función que obtengo, que la vamos a llamar f sub x dado a, cumple las cuatro propiedades de una función de distribución. Es decir, esto es una función de distribución. Acuérdense que si cumple esas cuatro propiedades, entonces es la función de distribución de alguna variable aleatoria, ¿sí? Entonces lo que se suele hacer es llamar x dado a veces yo lo pongo acá como un subíndice, ¿sí? X dado a una variable aleatoria que tenga esa función de distribución. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a hablar a veces de la variable aleatoria x dado a. En general, esos eventos no van a ser cualquier cosa, van a ser eventos de la forma i menor o igual a 4, i igual a 2, etc. ¿Sí? Por ejemplo, supongamos, para este caso uno que haría, bueno, voy a hacer la función de distribución, esta función de distribución de x dado i igual a 2, como función de t, pongámosle función de s porque va a ser para x, ahora van a ver que voy a meter la otra variable, como función de s, va a ser, bueno, la probabilidad de que x sea menor o igual a s, digo, esa es la variable, si le pongo j, la variable acá voy a poner j, y que y sea igual a 2 sobre la probabilidad de que y sea igual a 2. ¿Sí? Si esa probabilidad es positiva, por ejemplo, si la variable aleatoria fuera discreta y el 2 estuviera en el rango, puedo definir eso, ¿sí? Y esta función que me queda acá va a ser la función de distribución condicional de x condicionada al evento i igual a 2. ¿Estamos de acuerdo? Otras veces, directamente lo que se hace es tomar este 2 como una variable, que para que tenga sentido tendría que ser tal vez una variable de rango si la i es discreta, y entonces lo pongo condicional a i igual a i, y entonces acá me queda la i. Y si bien esto va a ser como una función de dos variables, igual la pensamos como función de una variable, ¿sí? O sea, en la variable s, eso se comporta como una función de distribución de una variable aleatoria, ¿sí? Solo que uno puede dejar esto como una fórmula genérica, cosa que después, para cada caso particular que necesite, le doy el valor que corresponde ahí y listo. Esto en general va a ser para tener una fórmula, muchas veces, otras veces va a ser una tabla.
Ahora vamos a ver el caso discreto en particular, después el caso continuo, pero acá hay un problema importante. Esto tiene sentido porque nuestra definición de probabilidad condicional, la que dimos, tiene sentido para sucesos con probabilidad positiva. ¿Por qué? Porque justamente yo defino dividiendo por la probabilidad del suceso que condiciona. Cuando el suceso que condiciona no tiene probabilidad positiva, la definición que dimos de probabilidad condicional, probabilidad conjunta sobre probabilidad de la condición, no tiene sentido, porque no tiene sentido dividir por cero, tan simple como eso. Existe una definición más general de probabilidad condicional, ¿sí? Que no la vamos a ver porque requiere teoría de la medida y algo que se llama teorema de Radon-Nikodym y cosas por el estilo, que no vienen al caso, pero digo, sepan que existe una manera de definir la probabilidad condicional más genérica, y esa manera más genérica, de hecho, nos va a permitir trabajar incluso con distribución condicional a sucesos que tienen probabilidad cero. Que es un caso importante, porque si nosotros estamos trabajando, por ejemplo, con un vector aleatorio absolutamente continuo, y yo quiero condicionar a un suceso del tipo y igual a algo o x igual a algo, sabemos que esos sucesos puntuales de x igual a un valor puntual en variables aleatorias continuas tienen probabilidad cero. Y sin embargo, uno va a querer hacerse esta pregunta de, bueno, ¿cómo se ve modificada la distribución de la variable una vez que yo sé que la y o que la x o la variable que sea tomó tal valor? Porque a lo mejor yo conozco el valor. Si, por ejemplo, en procesos estocásticos yo voy a conocer qué pasó en el momento t y voy a querer ver la distribución en t más 1, pero sabiendo que en t dio 8. Sí, ya se habrán dado cuenta que cuando quiero tirar un número random, en realidad no me sale random, me sale el 8. Pero bueno, qué sé yo, es así. Si yo sé que en t el proceso tomó el valor 8, voy a querer saber cómo ese conocimiento afecta la distribución de la variable en el periodo siguiente, t más 1. Si las variables del proceso son variables continuas, estoy en caso en donde las variables, cada una de las variables del proceso son continuas, por más que el tiempo sea discreto, que es uno de los casos que vamos a estudiar claramente, como ya vimos, entonces necesito poder tener esa noción de distribución condicional a sucesos que tienen probabilidad cero. Lo vamos a hacer, yo después les voy a dar una definición con algunas aclaraciones cuando veamos el caso continuo, pero sepan que, bueno, que hay toda una complejidad teórica para llegar a esa definición que nos estamos salteando y que no lo voy a negar, digamos. Pero sí va a ser intuitivo el caso discreto, por ejemplo, porque cuando yo condicione a valores que están en el rango, este suceso de acá abajo va a tener probabilidad positiva y esta cuenta se puede hacer. Así que vamos a empezar por el caso discreto, que es el más simple de entender justamente, y después vemos qué pasa en el caso continuo. Bueno, entonces vamos a ver el caso en que tenemos un vector aleatorio discreto, ¿sí? Un vector XY, como siempre, tienen dos variables. Solamente esto se puede generalizar de alguna manera, pero por ahora nos quedamos con el caso en dos variables. Después si surge alguna duda sobre cómo se interpreta esto en más variables, lo charlamos. Vamos a definir qué es la función de probabilidad puntual de X condicionada al evento igual a Y chiquita, ¿sí? O sea, igual a algún valor. Y para que eso tenga sentido, lo vamos a hacer para valores de Y en el rango. O sea, la definición va a ser siempre siendo acá Y un valor que está en el rango, ¿sí? Si tomo probabilidad puntual de X dado condicional a Y igual a 8 y 8 no está en el rango de Y, no tiene sentido, en realidad no tiene sentido la definición, ¿sí? Así que tiene que ser un valor del rango. Entonces, la definición va a ser esta, ¿sí? Que va a ser, es fácil de recordar, es la función de probabilidad conjunta de las dos variables sobre la función de probabilidad condicional. Y tiene sentido, piensen que, ¿qué va a representar esto? Se supone que la función de probabilidad puntual de X es la función que me da las probabilidades puntuales de esta variable X condicional a Y igual a chiquita, ¿sí? O sea, esto se supone que lo que quiere representar es la probabilidad de que X tome el valor X chiquita cuando Y es igual a Y chiquita, ¿sí? Y entonces, ¿cómo se calcularía esa probabilidad? Bueno, por definición de probabilidad condicional, es probabilidad de X igual a X, Y igual a Y, sobre probabilidad de Y igual a Y. La probabilidad de Y igual a Y, si es un valor de rango, por definición es la función de probabilidad puntual y no es cero, además si es un valor de rango. Es la función de probabilidad puntual de Y en Y chiquita, y la probabilidad de X igual a X, Y igual a Y, es la función de probabilidad conjunta en el punto XY. ¿Estamos de acuerdo? O sea que esta definición tiene sentido. ¿Ok? Obviamente, idem, probabilidad de Y dado X igual a X chiquita. ¿Sí?
se define al revés, se define dividiendo por la probabilidad marginal de X. O sea que es la conjunta sobre la marginal de la condición. Vamos a ver como ejemplo, volvamos al ejercicio que estábamos viendo la otra vez, que era el ejercicio, ya les digo, el ejercicio 1 de la práctica de repaso 3, ¿sí? La de distribución conjunta y condicional. Y en el ítem C me piden que calcule dos funciones de probabilidad condicional. Me piden la probabilidad condicional de X dado de Y dado X igual a 6 y la probabilidad condicional de X dado Y igual a 2. De hecho, ahí está definido qué significan cada una de esas, porque creo que cuando hice la guía en ese momento lo dejaba más como una cosa para que se lo encuentren y después me preguntaran, que como algo que daba específicamente como un tema, pero tranquila, pero digamos, de paso lo vemos. Entonces, probabilidad de Y dado X igual a 6. Y voy a escribirlo acá. Acuérdense que teníamos esta tabla, ¿sí? Que habíamos completado este valor para que sumara 1. Y en esa tabla podíamos agregar en los márgenes las llamadas distribuciones marginales de la X y de la Y. Y estos valores de acá eran la probabilidad conjunta. ¿Sí? O sea, esta tabla lo que me da en realidad es P de X y. Y en los márgenes la P de Y y P de X. Entonces, ¿cómo hago la probabilidad? ¿Cómo hago la función de probabilidad de Y condicional a X igual 6? Bueno, va a ser también con una tabla. ¿Sí? Voy a hacer una tabla donde voy a tener valores de Y y los correspondientes valores de la función de probabilidad condicional Y dado X igual 6. O sea, la función de probabilidad puntual de la variable, podríamos decir de la variable aleatoria Y condicionada a X igual 6. ¿Sí? Ya dijimos que una vez que tomo una condicional en un evento, cambia la distribución de la variable y lo puedo pensar como una nueva variable aleatoria con otra distribución. Entonces, la primera pregunta es ¿cuál es el rango de esa variable? ¿Cuál es el rango podemos ponerlo así, de Y dado X igual 6? ¿Sí? Y acá viene algo interesante, bueno, el rango de Y, veamos acá, ¿sí? Fíjense que acá está la distribución marginal, el rango de Y es 1, 2, ¿sí? Tiene solo los elementos 1 y 2, ¿sí? Y en este caso, el rango de Y dado X igual 6 va a ser el mismo, porque si X es igual a 6, yo ahora estoy acá, tanto 1 como 2 son valores con probabilidad positiva, ¿sí? Ahora, fíjense qué pasa, acá esto está medio corrido, lo voy a poner acá para que sea más claro. ¿Qué pasa si yo condicionara a X igual 4? Ahora después si quieren lo escribimos. Pero si yo condicionara a X igual 4, el rango de Y cambia. Porque ya el valor 2 que está en el rango de Y, que antes estaba en el rango de Y, ya no va a estar, porque ahora la probabilidad, si X es 4, la probabilidad de que Y sea 2, la probabilidad condicional va a ser 0. ¿Sí? Entonces el rango se puede achicar cuando condiciono. No se puede agrandar, pero sí se puede achicar cuando condiciono. En este caso queda igual. Tanto cuando X es cuando Y es 1 como cuando es 2 tengo probabilidad positiva. Esos son los valores que voy a poner en la tabla. Y la probabilidad condicional, ¿cómo la voy a calcular? Bueno, entonces el rango sería el mismo, sería 1, 2. Lo borro para tener espacio, pero el rango sería el mismo que el rango de Y en este caso. Entonces, la probabilidad condicional, ¿cómo me va a quedar? Bueno, la probabilidad condicional de X dado Y igual a 6, evaluada en 1, ¿cómo la voy a calcular? Sigo esta fórmula. Función de probabilidad conjunta en X igual a 1, Y igual a 6, sobre función de probabilidad marginal de Y en 6. ¿Ok? En 1, 6 es 0,35. Y la de Y en 6 es 0,4. Perdón, no, estoy poniendo mal. Estoy escribiendo todo al revés. Me corrijo. ¿Sí? Podría parar y arreglarlo, pero no importa. Para que sea un poco más, para que tenga un poco más de gracia y se parezca más a una clase en vivo. Lo dejamos así. O sea que era Y dado X igual 6, yo lo escribí al revés, no tenía sentido de hecho, y así que como es dado X igual 6, lo voy a condicionar, pero voy a poner abajo la marginal de X, el 6. ¿Ok? Y entonces acá también lo tengo que dar vuelta. ¿Sí? Es el punto 6, 1. ¿Ok?
¿Estamos de acuerdo? Revísenlo, que no se saltean ese pedazo y lo vuelven a mirar salteándose eso, como si no hubiese pasado nada. Posibilidades que da la nueva modalidad de enseñanza. Entonces, ¿qué voy a tener que hacer? Probabilidad de x y en el 6,1, que también es este, x igual a 6 igual a 1, esta es la x, aunque no se note, es 0,35. Probabilidad de x igual a 6 es 0,55. O sea, es 0,35 dividido 0,55. Y después voy a hacer en probabilidad para... A ver, 0,35 dividido 0,55, ¿sí? Eso, hago la cuenta, es lo mismo que 35 sobre 55, si dividido por 5 es 7 sobre 11. ¿Sí? Es 7 onceavos. Obviamente, si esto está bien y si el rango termina ahí, lo que va acá debería ser 4 onceavos. Pero chequemos por qué da. ¿Sí? Porque ahora quiero la misma función y evaluarla en 2. Entonces, ¿qué voy a cambiar? Este 1 de acá. Lo otro, el 6 va a seguir quedando. ¿Sí? El 6 lo pienso como fijo. ¿Sí? 6, y cambio el 1 por el 2. Ahora lo que voy a hacer es la probabilidad conjunta en el 6,2, que es este, 0,2, dividido 0,55. ¿Sí? Esto es lo mismo que 20 sobre 55, y eso es 4 sobre 11. ¿Sí? O sea que esta es la función, esta tabla me da la función de probabilidad de y condicional a x igual a 6. ¿Sí? Obvio, si yo ahora cambio el 6 y en vez de poner 6 pongo otro número, pongo 2, 4, 6, la función de probabilidad marginal va a cambiar. De hecho, ¿cómo sería condicional a x igual a 2? Sería 0,15 sobre 0,35 el primer valor y 0,2 sobre 0,35 el segundo valor. Y si quisiera condicional a x igual a 4, sería en el 1 0,1 dividido 0,1, que es 1, y en el 2 0 dividido 0,1, que es 0. Es decir, que en realidad el rango se achicaría y simplemente me quedaría 1 con probabilidad 1. ¿Sí? O sea, la variable y condicional a x igual 4 es una variatoria constante, una variatoria con una distribución degenerada, ¿sí? En el número 1. Toma el valor 1 con probabilidad igual a 1. ¿Estamos de acuerdo? O sea que ese sería como un caso donde se achica el rango. ¿Se entiende? Calculo que se entiende esto. Piénsenlo, mírenlo bien. ¿Sí? Pero bueno, esa sería la función de probabilidad puntual. ¿Cómo hago la otra que me piden? Que es la de x dado y igual a 2. Bueno, lo mismo, o similar. Probabilidad de x dado y igual a 2. ¿Sí? Fíjense que acá tengo el caso donde el rango se achica, porque si ahora si tengo y igual a 2, estoy acá, ¿sí? Los únicos valores que realmente va a tomar x van a ser 2 y 6. Puedo agarrar la tabla y poner 2, 4 y 6, y después cuando hago la cuenta, sí, en el 4 me va a dar 0 y en todo caso lo tacho y ya está. ¿Sí? O sea, si quieren lo hacemos así. O sea, x en principio toma los valores 2, 4 y 6. Ahora quiero la función de probabilidad de x condicional a y igual a 2. Probabilidad puntual. Esto como función de x. Un comentario esto que voy a hacer sobre la x y la y. Fíjense que yo acá estoy poniendo números y el ejemplo es a propósito, digamos, para que vean que en el fondo me queda una función de x. O sea, me queda una función de probabilidad puntual y es una función de probabilidad puntual cuando yo la pienso como función de x. ¿Sí? Cuando x va tomando los diferentes valores de rango. Fíjense que acá uno no es tan obvio porque hay una x pero también hay una y, pero por eso la x la pongo acá y la y la pongo abajo como parte de la notación de la función. Como para que quede claro que a la y la estoy pensando como fija y a la x como variable. Es decir, si yo en esta cuenta le fijo un valor a x y le hago variar los valores ahí, hagan la prueba, por ejemplo, de fijar en esta cuenta, así como está acá, x igual a 2, por ejemplo, ¿sí? Y poner los valores en x igual a 2 y después en y poner 1 y 2. Van a ver que probablemente los valores que le quedan, ¿sí? Ni siquiera sumen 1, o sea que eso pensado como función de y no es una función de probabilidad puntual. Pensado como función de x es una función de probabilidad puntual. Por eso es que uso esta notación donde la y va abajo y la x va arriba. En algunos textos sí lo ponen como que es función de x y, pero no es una función, pensado así, no es una función de probabilidad puntual. ¿Sí? Por eso a mí me gusta poner abajo la que condiciona, que la pienso como fija, y aclarar que es función de x. Entonces esta función que me queda cumple las propiedades de una función de probabilidad puntual. Lo mismo va a pasar con las densidades condicionales. Entonces, ¿qué cuenta tengo que hacer? Bueno, básicamente de vuelta. Usen la definición, que va a ser así. Va a ser fijo igual a 2 en este caso, de hecho. Voy a usar que tengo esto ya escrito. Entonces, igual a 2.
igual a 2, y a x le voy a ir dando los sucesivos valores. O sea, siempre voy a ir por la probabilidad de i, la probabilidad puntual en 2. O sea, siempre voy a ir por 0,4. Este de acá va a ser 0,4. Y arriba voy a ir poniendo las probabilidades puntuales de x, de x2. O sea, de cada valor posible de x con 2. O sea, 0,2, 0 y 0,2. Cuando estoy en 2 es 0,2 sobre 0,4. Eso es un medio. Cuando estoy en 4 es 0 sobre 0,4. Eso es 0. Y cuando estoy en 6 es 0,2 sobre 0,4, que es de vuelta un medio. ¿Sí? Sumo me da 1 y de hecho veo que el 4 no está más en el rango, no está en el rango de esta variable x dado igual a 2. Es decir, en ese caso el rango es estrictamente más chico que el rango de x. ¿Sí? O sea que la función de probabilidad puntual más precisamente sería 2 con probabilidad de un medio, 6 con probabilidad de un medio. ¿Estamos de acuerdo? Esa sería la manera de hacerlo. Así que bueno, vamos a ver ahora el caso continuo. ¿Sí? El caso continuo tiene algunas vueltas adicionales. ¿Sí? Lo vamos a ver con menos formalidad porque en realidad no podemos demostrar todo, pero vamos a ver por qué tiene sentido. De hecho, una fórmula similar a esta tiene sentido pensarla en términos de densidades. ¿Sí? Bueno, antes de hablar de la distribución condicional en el caso continuo, en realidad de lo que vamos a llamar la función de densidad condicional, vamos a recordar algunas cosas sobre la densidad, algunas cuestiones intuitivas o prácticas sobre la densidad. No me acuerdo si las mencioné en algún video o creo que las hablamos en realidad en la clase de consulta, pero bueno, por las dudas, para recordar un poquito. Primero, cuando queríamos interpretar qué era una densidad, creo que fue en la clase de consulta, de hecho, y que les decía que la densidad puede ser mayor a 1 porque no es una probabilidad, sino que es una especie de probabilidad promedio, es un valor que en realidad aproxima a la probabilidad a su alrededor para intervalos de longitud 1, pero en realidad lo aproxima bien si en ciertos casos. Entonces uno tiene que tomar intervalos más chiquititos y ajustar el tamaño por el tamaño del intervalo. Entonces habíamos visto que, por ejemplo, si uno quería calcular la probabilidad de que x, de que la variable x estuviera entre x chiquita menos h y x chiquita más h, este 2 no va, x chiquita más h, eso para x chiquito, ¿sí? Si x es chico, si x está cerca de 0, positivo pero cerca de 0, esa probabilidad se podía aproximar como la densidad en x por 2h. ¿Sí? 2h porque la longitud del intervalo x menos h, x más h es 2h. ¿Sí? Entonces habíamos hecho un poco ese cálculo, lo cual de alguna manera también me dice que la densidad uno la puede pensar como esta probabilidad promedio, ¿sí? X menos h, x más h, pero dividiendo por la longitud del intervalo. ¿Sí? Y de alguna manera, bajo ciertas condiciones, es cierto, acá voy a usar medio rara la notación, pero es cierto, bajo ciertas condiciones, que cuando h tiende a 0, ¿sí? Este límite, si existe, da la densidad. ¿Sí? Y acá hay un montón de cosas que digo, ya un montón de veces dije que decir la densidad en realidad es raro porque no existe la densidad, uno puede tomar muchas funciones de densidad. Y entonces acá es donde uno se da cuenta que también hay algo raro incluso con esto. Porque uno dice, bueno, esto lo puedo aproximar como f de x por 2h. Primero que el aproximado nunca es mentira. Tipo, si yo digo que 8 es aproximadamente 47.000, a menos que nos pongamos de acuerdo en qué significa aproximar, no puedo decir que sea mentira. ¿Sí? A lo sumo puedo decir que lo aproxima o no dentro de cierto margen de error o dentro de cierta cantidad de cifras significativas, pero decir que 8 no es aproximadamente 47.000, técnicamente no puedo decir eso sin alguna precisión adicional. O sea que en realidad acá no estoy diciendo nada, ¿sí? O sea, siempre que digo aproximado no estoy diciendo nada formal. Pero fíjense que hay algo que igual, para la intuición de lo que significa aproximar, está mal, en el sentido de que yo les dije que una densidad, si yo tengo una densidad de una distribución de probabilidad continua, yo puedo agarrar cualquier punto, cualquier valor de x, ¿sí? Y en ese punto lo que vale la densidad, cambiarlo arbitrariamente, ¿sí? Con lo cual uno puede decir, bueno, yo quiero aproximar esta probabilidad, ¿sí? De que x esté entre estos dos valores. ¿Qué hago? Esta cuenta. Bueno, ¿y qué pasa si ahora agarro una densidad donde justo ese valor, este x es un valor en particular, ¿sí? 8. De vuelta. 8 menos 0,1, 8 más 0,1. O sea, 7,9 a 8,1. Acá tengo que poner 2 por 0,1 y acá tengo que poner f en 8. ¿Qué pasa si a mí se me ocurre decir, no, bueno, pero en vez de usar esa densidad voy a usar otra que sea igual, pero que en 8 valga 87.000?
O que en 8 valga 0. ¿Sí? Cambia completamente la respuesta, obviamente. ¿Sí? Bueno, obviamente hay algo que pasa cuando uno tiene una densidad y agarra un punto, no sé, supongamos que es esta densidad, y uno agarra un punto, como este, y lo cambia de lugar. Le pone un hueco ahí y lo sube ahí. Piensen qué propiedad seguro pierde cuando cambio un solo punto, un punto que un solo y el resto lo dejo igual. Seguro qué propiedad no voy a tener ese punto para la función de densidad. Que antes podía tenerlo, no, pero que si antes lo tenía, ahora seguro no lo voy a tener. ¿Qué propiedad de funciones, no? Piensen un segundo. Yo les contesto, la respuesta es que la función seguro no va a ser continua en ese punto. ¿Estamos de acuerdo? De alguna manera, para que las densidades tengan sentido, ¿sí? La propiedad que va a ser importante va a ser la continuidad, ¿sí? Porque la continuidad me habla no solamente de lo que le pasa en ese punto, sino de que los puntos cercanos, los valores de la densidad son cercanos también, entonces quiere decir que estamos en una parte donde tiene sentido pensar ese valor. Si yo lo corro, ya pierdo la continuidad y es como que ese punto pasa a no tener sentido. Es decir, la densidad en ese punto es una densidad en el sentido que cumple la definición, que si yo integro desde menos infinito t, lo que obtengo es la función de distribución, sigue funcionando como densidad para todos los cálculos que involucran integrales, pero cuando la cosa va a usar un valor específico, bueno, ese va a ser un punto por el cual esta densidad no me va a servir. Entonces, esta idea de que la densidad me permite aproximar probabilidades puntuales tiene sentido si estoy parado en un punto donde la densidad con la que estoy trabajando es continua. Si en ese punto no es continua, pero la discontinuidad es evitable, como pasa acá, puedo volver a poner el punto ahí y entonces lo puedo hacer. Si en ese punto la discontinuidad llega a ser esencial porque el límite no existe, por ejemplo, si tengo, no sé, una exponencial que viene siendo 0 y después salta, ¿sí? Acá no hay manera de definirlo para que sea continua, bueno, esa densidad del 0 no me va a servir para nada, ¿sí? Y no va a haber una densidad que me sirva en 0. Pero en los puntos donde la discontinuidad es evitable, bueno, será cuestión simplemente de acomodarlo para que sea continua y ese valor límite en realidad, es el que va a tener sentido para esto. Y también para esto y para esto, ¿sí? Es decir, que en los puntos de continuidad de la densidad sí tiene sentido decir que este límite existe, ¿sí? Y que de hecho es lo que vale cualquier densidad que sea continua en ese punto. Cuando digo f de x, entonces, evaluada en x acá, voy a estar pensando en que f de x tiene que ser, como la hipótesis, f de x tiene que ser continua en x chiquita, ¿sí? O sea que acá siempre que trabajemos con este tipo de ideas, tenemos que pensar que en el punto en cuestión la función de densidad sea continua. Si no es continua, porque en realidad estoy poniendo un valor, o porque no tiene sentido pensar en trabajar con la densidad en ese punto, o porque tiene sentido, pero justo estoy usando una densidad que no sirve para ese punto en particular. ¿Estamos de acuerdo? Dicho esto, vamos a ver cómo definimos la llamada densidad condicional y por qué tiene sentido. Ahora vamos a ver una intuición. No voy a demostrar nada, pero vamos a ver una intuición y después van a ver que eso que queda efectivamente es una función de densidad y entonces como es una función de densidad y toda la intuición, el razonamiento que se llama heurístico, digamos, dice que es una manera razonable, vamos a tomar eso como definición de función de densidad condicional. Entonces vamos a hablar del concepto de densidad condicional, ¿sí? Queremos definir qué sería la densidad de x condicional al evento y igual a y. Y acá tenemos un par de problemas, ¿sí? El primer problema es que, bueno, ya no podemos pensar en la densidad, no podemos hacer el mismo razonamiento de antes, al menos no tal cual, porque ya no estamos hablando de probabilidades, sino de densidades, ¿sí? La probabilidad puntual es una probabilidad, listo. Podemos usar la idea de probabilidad condicional, mientras el denominador no sea 0, está todo bien. Ahora estamos introduciendo un concepto nuevo que es el de densidad condicional. Primer problema. Segundo problema. Y igual a y es un suceso con probabilidad 0. Si estamos en el caso, obviamente no lo dije, pero estamos suponiendo que xy es un vector aleatorio absolutamente continuo, ¿sí? Con densidad conjunta. O sea que la probabilidad en cualquier punto o en cualquier conjunto de medida 0, de área 0, como por ejemplo la recta y igual a y, es un conjunto de área 0. La recta y igual a algo, cualquier número, cualquier recta horizontal es un conjunto de área 0 y por lo tanto tiene probabilidad 0 si el vector es absolutamente continuo. Eso no es cierto para vectores continuos que no sean absolutamente continuos, es decir, que no tengan densidad. Eso en algún momento lo hablaremos, pero ahora no me quiero ir del tema.
Otra cosa, algo que dije, todo eso que estuvimos hablando sobre las densidades recién, básicamente también se puede extender al caso de dos o más variables para densidades conjuntas. Es decir, una densidad conjunta también me permite aproximar probabilidades, pero ahora en un rectángulo. ¿Sí? En un rectángulo de lados muy chicos, obviamente. Eso me permite aproximar y ahora lo que tengo que multiplicar es por el área del rectángulo. ¿Sí? O sea que si tengo un rectángulo que en X se mueve, el intervalo es 2H y en Y es 2K, bueno, va a haber que multiplicar por 2H y por 2K. Y de vuelta, eso solamente tiene sentido si estamos parados en un punto donde la densidad es continua. ¿Sí? Si no, obviamente tenemos los mismos problemas que ya dijimos antes. Entonces, ¿cómo definir la densidad condicional? Bueno, el principal problema que tengo es que tampoco tengo definido el concepto de... No lo tenemos bien definido, aunque ahora en función de esto lo podemos definir, el concepto de distribución condicional a un suceso de probabilidad cero como el suceso igual a i, que en este caso tiene probabilidad cero. Como no tenemos bien definido eso, si yo pongo S porque en general como tenemos dos variables, acá venimos usando la S para X y la T para Y. Si yo tuviera bien definido eso, bueno, sí, una densidad condicional sería una función que cumple con esto. Lo mismo que antes. ¿Sí? Una función que al integrarla en X desde menos infinito hasta S me da la función de distribución condicional, a I igual a I, sería una densidad. Pero como no tenemos bien definido esto, tampoco puedo usar esto para definir la densidad condicional. Entonces nosotros vamos a dar otra definición, ¿sí? Y esa definición se va a basar un poco en lo que ya vimos para probabilidades, usando esta idea de aproximar, ¿sí? De aproximar de las densidades como una herramienta para aproximar probabilidades. Esa definición, el razonamiento que vamos a hacer ahora no es un razonamiento formal, sino es un razonamiento para sugerir cómo sería una manera razonable de definir la densidad, lo que se llama un razonamiento heurístico, ¿sí? Pero no es algo que vaya a ser un razonamiento formal, pero sí nos va a dar una idea de por qué tiene sentido definir la densidad como la vamos a definir. Entonces, la primera cosa que quiero que consideremos es que nosotros acá queremos condicionar el suceso I igual a I, ¿sí? Que es un suceso de probabilidad cero, pero en vez de hacer eso, vamos a tomar un proceso que no tenga probabilidad cero, ¿sí? Como una especie de manera de acercarnos a ese concepto, a este evento, un proxy. Vamos a pensar en un evento de la forma I entre I menos algo chiquito, pongámosle K, y entre I menos K, cualquier cosa estoy poniendo, I menos K e I más K. ¿Sí? Donde K es un número positivo y cercano a cero. ¿Sí? Y entonces en vez de condicionar a este evento, vamos a condicionar a este. De hecho, para abreviar un poco todo esto, vamos a llamarlo a este evento. ¿Ok? Y es un evento que ahora sí, si este valor I minúscula donde estoy parado es un punto de soporte de la distribución y un punto donde es un punto del interior del soporte, ahí seguro sí tengo probabilidad positiva. ¿Sí? Vamos a suponer que la probabilidad de A es positiva también. Para que ahora tenga sentido dividir por la probabilidad de A. Y entonces, y ahora vamos a pensar, en vez de la densidad en X, vamos a pensar cómo calcularíamos la probabilidad de que X esté entre X menos H y X más H, sabiendo que ocurre este suceso. ¿Sí? Entonces, ¿esto cómo se calcula? Por definición de probabilidad condicional, siendo que este A tiene probabilidad positiva, es la probabilidad conjunta, X entre X menos H y X más H, y A, es decir, la intersección de estos dos eventos, sobre la probabilidad del evento que tengo abajo. ¿Sí? Y ahora lo que voy a hacer es no calcular cada uno de estos, sino aproximarlos usando densidades. ¿Sí? ¿Cómo voy a hacer eso? Bueno, por un lado, el denominador, ¿sí? Es la probabilidad de esta la que quiero calcular. Y ya habíamos visto que si yo conozco la densidad de I, y el I es un punto de continuidad de la densidad, entonces lo que podemos hacer es simplemente evaluar la densidad de I en I chiquita, y esa densidad multiplicarla por la longitud del intervalo, que sería 2K. Eso me va a dar una aproximación de la probabilidad de A, de la probabilidad de este evento que estoy usando para
como para hacer algo parecido a este evento igual ahí. Siempre estoy suponiendo obviamente que K es chico. Y obviamente estoy suponiendo también que H es positivo y es chico, ¿sí? O sea, lo mismo que puse para K vale para H. ¿Ok? Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a aproximar esta probabilidad conjunta? ¿Sí? Esta probabilidad que es la probabilidad de que X esté entre X menos H y X más H y que Y esté entre Y menos K e Y más K. Bueno, por lo que dije recién, puedo hacer lo mismo con densidades conjuntas. Ahora como es un evento, acá no se nota tanto, pero piensen que acá está Y. Como es un evento conjunto entre X e Y, esto va a ser la densidad conjunta de X e Y evaluado en el punto XY. De vuelta, el punto XY tiene que ser un punto de continuidad. Y esto es por el tamaño va a ser la longitud de este intervalo, que es 2h, por la longitud de este intervalo, que es 2k. Por 2h por 2k. ¿Sí? Básicamente el 2k se me va. Y lo que me queda es que esta probabilidad condicional que yo quiero calcular, la puedo calcular dividiendo la conjunta por la densidad marginal de Y y multiplicarla por 2h. Fíjense que si yo resumo eso, lo que estoy diciendo es, al tomar condicional a A, es como que yo podría decir que estoy calculando como en realidad una probabilidad para esta variable, para la variable X condicionada a A. ¿Sí? La distribución de X una vez que yo sé que el suceso A pasó. Y estoy viendo la probabilidad de que esté entre X menos H y X más H. Y esta fórmula me dice que eso lo puedo aproximar como esta cuenta, ¿sí? Por 2h. ¿Sí? Pero ahora pensamos un poco, si yo quiero calcular una probabilidad así, normalmente lo hago como, ¿qué cosa por 2h? ¿Sí? ¿Qué iría acá normalmente? Y bueno, lo que uno haría normalmente es poner acá una densidad para esta variable. ¿Sí? Es lo que hablamos hace un rato. O sea que uno podría decir, bueno, esta cosa tiene sentido pensar, esta expresión, ¿sí? la conjunta sobre la marginal, tiene sentido pensar que se comporta como una densidad en el sentido que me permite aproximar probabilidades. ¿Sí? Todo esto podría hacerlo un poco más formal, pero no quiero complicarla demasiado, sino simplemente ver que la definición que vamos a dar tiene sentido. Piensen que también tiene sentido o es intuitiva desde el punto de vista de que parece que estamos haciendo lo mismo que con la densidad y que con la probabilidad condicional, la función de probabilidad puntual condicional que definimos recién, que también era la función de probabilidad puntual conjunta sobre la puntual marginal de la que condiciona. ¿Sí? Entonces, por todo esto, es que lo que vamos a dar como definición, ya que a falta de algo mejor o más formal, lo que vamos a dar como definición de densidad condicional es lo siguiente. Si Y chiquita, podemos decir, si la densidad f de Y es continua en Y chiquita, ¿sí? Definimos lo que vamos a llamar la densidad condicional de X a Y igual Y chiquita, no lo digo, pero no lo escribo, ¿sí? Eso lo vamos a pensar como una función de X y lo vamos a definir así, como la conjunta sobre la marginal. Insisto, tiene que ser un punto de continuidad, si no, no va a tener sentido la definición. Comentario. Fíjense que yo acá, el suceso A, al que condiciono, no es el suceso Y igual a Y. Por eso digo, hay más cosas para hablar detrás de todo esto. Pero dijimos que lo vamos a usar como una manera de acercarnos al suceso igual a Y para ver algo que tenga sentido. ¿Sí? Que tuviera probabilidad positiva. En el fondo, es como que uno va a pensar que esta igualdad vale en el límite, ¿sí? Cuando H y K tiende a 0, ¿sí? O que esto mejora cuando H y K van tendiendo a 0, y que entonces por eso me termina apareciendo la densidad conjunta arriba y la densidad de Y abajo, aunque inicialmente yo estaba tomando el intervalo Y igual Y menos K y más K. Si al tender K a 0 es como que me queda el punto Y. Obviamente es una intuición, no es nada formal esto. Hay una manera más formal de definirlo, pero insisto, con herramientas que no tenemos. Así que nosotros lo vamos a tomar como una definición esto. Esta va a ser nuestra definición de densidad condicional. O sea, esto me va a dar una densidad condicional. ¿Puedo obtener otras? Sí. Si yo acá pongo una densidad conjunta diferente y si pongo una densidad marginal distinta, pero ojo, siempre que respete la condición de que en Y sea continuo,
obtengo otra densidad para X, condicional a Y igual Y chiquita. ¿Sí? Mientras cumpla con esto, si yo a esta la cambio o a esta la cambio, voy a seguir teniendo una densidad condicional para X. Una distinta, seguramente, pero ya vimos que no hay problema. Va a seguir teniendo las mismas propiedades. Lo único que por ahí faltaría chequear acá, para que esto tenga sentido, es que ya que le vamos a llamar densidad condicional a esto, que sea una función de densidad. ¿Sí? Insisto, si el Y es un punto de soporte y es un punto de continuidad, bueno, básicamente, para que esto esté bien definido, no lo dije, pero un punto de continuidad y donde la densidad no sea cero. ¿Sí? Si es un punto de densidad cero y es un punto, si es un punto de densidad cero, aunque sea continua, pero si es cero porque no está en el soporte, no tiene sentido la definición. O sea, lo vamos a definir para puntos que están en el soporte de la densidad. Este tipo de densidad condicional. Para puntos que estén en el soporte de la Y, la densidad de la que condiciona. O lo que puedo definir también para Y dado X igual a algo. ¿Sí? Yo lo estoy haciendo una de las definiciones, pero la otra es igual, solo que abajo dividido por una densidad de X. Entonces, esto lo voy a tomar como definición. Y lo que es interesante es chequear que esto cumple con que es una densidad. Si esto no es cero, como es una densidad, tiene que ser positivo. Y esto tiene que ser mayor o igual a cero porque es una densidad, así que esto va a ser mayor o igual a cero. Lo que falta, y que es lo más importante de alguna manera, es que si integro de menos infinito más infinito esta densidad, si lo integro en X, que es la variable que yo estoy pensando acá, como que esto es función de una sola variable, más allá que acá obviamente aparecen la X y la Y, yo estoy pensando en cada caso la Y fija. Y como al pensar la Y fija en algún valor, lo que me queda es una función de X. Por eso me gusta escribir la Y acá y no acá adentro, aunque en algunos libros se hace también. Pero me gusta pensarlo como función de una sola variable porque en ese caso tiene sentido pensarlo como una densidad. Si lo pienso como función de dos variables, no va a ser una densidad. Ni conjunta ni nada por el estilo. Entonces, esta integral, piensen un minuto que debería dar. Yo les voy a dar respuesta, pero piensen lo que va a dar. Esto debería dar 1. Si es una función de densidad de la variable aleatoria que llamamos X dado Y igual a chiquita. ¿Sí? Esto debería ser una función de densidad. Entonces, para que sea una función de densidad debería integrar 1. ¿Cómo se hace esto? Bueno, tengo que integrar esto. Se los dejo como ejercicio para que lo piensen un poco porque yo no sé si cada vez que les digo, bueno, piénselo y después automáticamente se los hago, si lo hacen o a lo mejor dejan ahí el video o están haciendo otra cosa, no sé. Entonces, se los dejo como ejercicio por ahora. Después si quieren en otro momento lo charlamos. Pero piensen por qué es cierto que si esto lo integro, efectivamente me va a dar 1. Es bastante inmediato si uno usa una propiedad que ya vimos. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a ver ahora un ejemplo de todo esto, que es volver al ejemplo que estuvimos viendo de vectores absolutamente continuos, donde aparecen, bueno, las nociones de densidad condicional. ¿Sí?